Bueno, entonces, ya hicimos estos ejercicios donde explicamos lo del trabajo y hicimos un ejercicio de cargas en movimiento. Ahora vamos a hacer algo que uno de sus compañeros me preguntaba la vez pasada y es respecto a las condiciones de frontera para el campo magnético. Bueno, para el campo electrostático en realidad. Así como la vez pasada vimos las condiciones de frontera para el campo electrostático y solo aplica para el campo electrostático, estas condiciones solo aplican para el campo magnetostático. Es decir, si yo tengo campos magnéticos, pero ya las corrientes cambian en el tiempo, estas condiciones de frontera no van a ser ciertas. Así como en el caso contrario, cuando yo tenía, en el caso electrostático, cuando yo tenía cargas moviéndose, específicamente también aceleradamente, resulta que tampoco cumplen aquellas condiciones, porque son condiciones de frontera para el campo eléctrico, sí, pero en el caso electrostático, y estas van a ser condiciones de frontera, pero para el caso del campo magnético también, pero magnetostático. Bueno, entonces, como ya vi que yo dibujo feo, bueno, siempre lo he sabido, pero más ahora lo noté. Voy a tomar un dibujito de un libro para que pues quede más claro, porque luego mis dibujos no son muy prácticos y muy buenos. Que miren, supongamos que tenemos una superficie que transporta corriente como la que he dibujado, como la que puse aquí. Más déjenme la hago más grande. Ahí está. Bueno, entonces yo me voy a tomar una superficie para hacer la ley de Gauss de campo magnético. Voy a utilizar esto de aquí, que es la integral en una superficie cerrada de el campo magnético producto punto, perdón, diferencial de área, tiene que ser cero. Voy a tomar esta superficie de aquí, donde por ejemplo, si yo digo que este lado vale A, que este lado vale B, y que tiene un grosor H, pues voy a considerar que H es mucho menor tanto a como a B. Entonces, H, si se fijan, la superficie está cortada, digo, sí, esta cajita que yo me tomé está cortada por la mitad. Está cortada por la mitad por la superficie que transporta corriente. Perdón, estaba dando ingreso a alguien. Bueno, entonces, el chiste es que la altura de la cajita es mucho menor al resto de lados. Entonces, como H, o sea, como yo estoy muy pegado a la cajita, lo que va a suceder es que las componentes, que aquí no están dibujadas, las componentes paralelas a la superficie del campo magnético, como son paralelas, su única contribución al flujo va a ser con las caras, que en este caso están dibujadas como verticales, es decir, con estas caras de aquí. Sí, en estas caras es donde va a actuar la parte paralela del campo magnético, tanto arriba como abajo. Pero bueno, como H es mucho menor al resto de dimensiones, pues básicamente lo que estoy diciendo es que las contribuciones en estas caras, en las caras verticales, van a ser prácticamente nulas. Y solo me voy a quedar con las componentes de las tapas, con las caras horizontales.
Entonces lo que yo tendría es que el campo magnético vertical en la parte de arriba, por esta área, la voy a llamar delta A, por delta A, si se fijan, pues el chiste es que yo me tomé que esta delta A fuera paralela a la superficie, o sea, es chiquita para que pues, pueda considerar que es paralela. Entonces, hacia acá apunta un vector normal n. Entonces, las componentes del campo magnético perpendiculares a la superficie por este diferencial de área, eso sería el positivo, menos la componente de abajo, perpendicular a la superficie, por el delta A. ¿Por qué menos? Bueno, pues porque si se fijan, estoy tomando que el campo apunte hacia arriba, pero este diferencial de área debería, bueno, este segmento de área pequeño debería apuntar hacia abajo, porque recuerden que la ley de Gauss me considera que estos diferenciales de área siempre salen de mi superficie. Entonces, como el vector normal en la parte de abajo va hacia abajo, bueno, más bien el vector área va hacia abajo, y el campo eléctrico, digo, el campo magnético lo estoy considerando que apunta hacia arriba, pues el producto punto es negativo. Entonces, por eso tengo esto de aquí, y esto tiene que ser igual a cero. Claramente, aquí todavía me faltan considerar las componentes paralelas a la superficie, pero pues en estas caras, en las tapas, en las caras horizontales, pues el producto punto es cero, porque hacia acá apunta el vector normal y pues si el campo, la componente paralela, pues es perpendicular a ese vector normal. Les repito, solo contribuirían en estas caras de aquí, pero como h es mucho menor al resto de dimensiones de la caja, pues esas contribuciones son prácticamente nulas. Entonces de aquí obtengo que la componente perpendicular del campo magnético arriba de la superficie tiene que ser igual a la componente perpendicular abajo. ¿Cuál es arriba? ¿Cuál es abajo? Uy, creo que la regué. Sí. ¿Qué es lo que considero arriba y qué es lo que considero abajo? Bueno, eso me lo va a indicar como yo tome el vector normal de la superficie gris, de la superficie que transporta corriente. Y yo lo tomo el vector normal hacia acá, pues claramente arriba es hacia donde está apuntando ese vector normal y abajo pues es el sentido contrario, que es exactamente igual a lo que ya habíamos visto para las condiciones de frontera del campo electrostático. Si se fijan, aquí me quedó lo contrario, ¿no? O sea que en el campo electrostático, la componente que permanecía igual era la componente paralela, y en este caso la componente que permanece igual es la componente perpendicular. Ahora yo me voy a tomar, ahora voy a utilizar la ley de Ampère para obtener las condiciones de frontera para la componente paralela a la superficie. Y me voy a tomar la superficie, el loop de Ampère que obtendría utilizando esto de aquí, nada más. Para ser más claros, hay otro dibujito. Déjenme lo traigo. Aquí está. Ahora, si se fijan, yo lo que les había dicho es que esta altura h tenía que ser menor que el resto de dimensiones del,
que el resto de dimensiones. O sea, en este caso, H es mucho menor a L. Aquí solo está dibujada la componente paralela a la superficie del campo magnético, pero recuerden que también pues, están las componentes perpendiculares. Y aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la ley de Ampère, es decir, que la integral en una curva cerrada del campo magnético, la integral de línea, tiene que ser igual a mu cero por la corriente encerrada. Si se fijan, las componentes perpendiculares a la superficie contribuyen a esta integral de línea, sí, y contribuyen solo en estos segmentos de aquí, en los segmentos de longitud h. Pero como h es mucho menor a l, pues prácticamente estoy diciendo que no se van a considerar las componentes perpendiculares. ¿Por qué? Bueno, pues porque h es mucho menor a l y solo lo que contribuye a la integral de línea, pues solo van a ser las componentes paralelas a la superficie. Bueno, entonces haciendo esta integral de línea, me debería quedar, y haciéndola en el sentido en el que aquí se ve, ¿y por qué tomo ese sentido? Bueno, yo ya les había dado una reglita. Con el pulgar apunto en la dirección en la que fluye la corriente está fluyendo en esta dirección, y entonces los 4 dedos que me quedan de la mano derecha los enrollo, y es en la dirección en la que se enrollen, me va a decir en qué dirección debo integrar, y por eso está esa dirección. Voy a integrar esta superficie, digo, este loop de Ampère en esta dirección. Entonces, pues me va a quedar que el campo magnético arriba, paralelo, producto punto, este segmento de aquí, pero bueno, eso es L. Pues también L es pequeño, para considerar que más o menos en ese tramito es constante el campo magnético. Luego sería menos, porque si se fijan, esto de aquí tiene el sentido contrario al campo justo debajo. Sería menos el campo magnético paralelo, pero en la parte de abajo, por L. Esto tiene que ser igual a mu cero por la carga encerrada. ¿Cuál es la carga que se está encerrando en este loop de Ampère? Bueno, veo cuál es la carga que está intersectando a la superficie que encierra mi loop de Ampère, es decir, esta superficie de aquí. ¿Cuál es esa corriente? ¿Cuál es la corriente que está pasando por esa superficie? Pues es la magnitud del vector K por L. Algo que no mencioné, pero se ve aquí en el dibujo, este loop de Ampère me lo tomé para que la superficie que encierra sea perpendicular a la dirección en la que fluye la corriente. Entonces, por eso la corriente encerrada, pues es el vector K, la magnitud del vector K por L, que es esto de aquí, que particularmente es igual a esta línea de aquí. Déjenme lo remarco más. A esta línea de aquí. ¿Sí? Recordemos que el vector K se define como la corriente que pasa perpendicular a un segmento de longitud. Entonces, por eso la corriente encerrada es K por L. Y de aquí, pues ya obtengo, pues se elimina las L's y obtengo que el campo magnético arriba, paralelo, menos el campo magnético abajo, también paralelo, tiene que ser igual a mu cero por K. Entonces, esas serían las condiciones de frontera para el campo electrostático. A ver, esperen, ¿qué más me falta? Ok. Entonces, esta es una de las condiciones de frontera.
la otra condición es que la componente perpendicular tiene que ser igual. Que se fijan, los repito, es el caso opuesto. En el caso electrostático, la que había una discontinuidad, es decir, una diferencia entre arriba y abajo, era la componente perpendicular. Y la componente paralela no cambiaba. Aquí sucede lo contrario. La componente que recibe la discontinuidad, es decir, que si hay una diferencia, es la componente paralela y la perpendicular es la que no cambia. Y así como en el caso electrostático, yo podía poner esto de forma vectorial, es decir, el campo eléctrico arriba menos el campo eléctrico abajo fuera igual a sigma entre epsilon 0 por el vector normal a la superficie, en un puntito claramente. Si se fijan, pues esto lo único que me dice es que las componentes normales, que son las perpendiculares, son las que su resta no es cero, y las componentes paralelas, su resta sí es cero. Bueno, también yo puedo escribir estas condiciones de frontera del campo magnético de esta forma, o bueno, de una forma parecida más bien, y es que el campo magnético arriba de la superficie menos el campo magnético abajo de la superficie tiene que ser igual a mu0 por el vector densidad de corriente superficial, el vector K, producto cruz N. Si se fijan, este producto cruz lo único que hace es darme un vector perpendicular a este vector unitario, al vector unitario N. ¿Qué es un vector perpendicular al vector normal? Pues eso es un vector paralelo. Entonces lo que me dice es que la componente paralela, su resta no es cero. Entonces, como este vector es un vector paralelo a la superficie, pues la resta, la componente paralela a la superficie, su resta es la que no es cero. Y la parte perpendicular, es decir, la que sería paralela al vector n, pues sí es cero, porque de este lado no tengo de este lado de acá, no tengo ninguna componente, no tengo ningún vector perpendicular a la superficie, solo paralelo. Bueno, así es la forma vectorial de las condiciones de frontera. Si no se lo quieren aprender de forma vectorial, pues se lo pueden aprender de esta forma. Muy bien. Entonces, también, así como, si se fijan, acabamos de mencionar, por ejemplo, que cuando tengo una cierta distribución de corriente en un campo magnético externo, pues como tal la parte magnética, la fuerza magnética no realiza trabajo. Lo que realiza trabajo es lo que mantiene en movimiento a las cargas dentro de esta línea de corriente, ¿no? Pero bueno, como realiza trabajo, lo que está sucediendo es que puede haber un cambio de energía. O sea, si esto se mueve, ahí es donde se realiza trabajo. ¿Quién realiza trabajo? Lo que mueve a las carguitas. Y eso se puede ver expresado como que hubo un cambio en la energía. Si se fijan, este caso era muy parecido al que ya habíamos visto para el de una distribución de carga que estaba dentro de un campo eléctrico externo. ¿Qué condiciones habíamos puesto? Pues habíamos dicho que, por ejemplo, en toda la región pudiera considerar que era más o menos constante el campo eléctrico. Bueno, aquí sucede algo parecido. Si yo considero más o menos constante el campo magnético externo, lo considero más o menos constante donde está esta región, o sea, esta distribución de corriente, perdón. Entonces, la energía
el primer término de la energía lo pudiera ver como menos un vector producto punto del campo externo. Que si se fijan es parecido a las primeras dos correcciones de la energía. La energía, esto es el caso magnético, ¿no? En el caso electrostático era la carga total por la energía potencial. Luego, aquí había una corrección menos el momento dipolar producto punto el campo eléctrico externo. Estos eran los primeros dos términos de la parte eléctrica. Bueno, y todavía seguían más términos, ¿no? Seguía el término cuadrupolar y luego seguía el término octupolar y así me iba. Pero dijimos que nomás nos íbamos a quedar con esos dos términos. Cuando yo hago un desarrollo parecido para la energía magnética, para el caso magnetostático más bien, pues resulta que como no hay monopolos magnéticos, es decir, no hay cargas magnéticas, no aparece este término de aquí. Pero lo que sí aparece es algo parecido a este término. Un vector producto punto del campo externo. Bueno, incluso menos un vector. Entonces, a este vector de aquí se le llama dipolo magnético. Uy. Entonces, a ese vector se le llama dipolo magnético. ¿Y cómo se calcula el dipolo magnético? ¿Se acuerdan que para el caso eléctrico había una formulita, ¿no? Por ejemplo, para el caso continuo era la integral de la posición por el diferencial de carga, ¿no? Y por eso me daba un vector. Bueno, eso era para el dipolo eléctrico. Para el dipolo magnético, pues la cosa no es tan sencilla, pero aún así no es difícil. La expresión es la siguiente. Es para el momento dipolar, perdón. Para el momento dipolar es un medio de la integral de la posición, producto cruz, que voy a poner un paréntesis, la corriente por el diferencial de longitud. Esto de aquí es el momento dipolar magnético. Entonces, bueno, claro, son posiciones primadas, ¿no? Es donde se encuentra la corriente, por ejemplo, si esta es la corriente, por aquí circula una corriente I, y aquí estoy en un sistema de coordenadas, digamos, aquí está mi diferencial de longitud, pues entonces esta posición R, pues es simplemente la posición de ese diferencial de longitud, ¿no? Si se fijan, yo en todo momento le he llamado DL, pero si ustedes revisan algunos libros o bibliografía en internet, van a encontrar que a veces le ponen diferencial de R'. Da igual. Bueno, entonces, esto de aquí, así es como se calcula el momento dipolar magnético. Y así como en el dipolo eléctrico yo tenía una imagen que me daba una idea de qué era, de a qué se parece, que era, por ejemplo, aquí una carga positiva y aquí una carga negativa y el vector que apunta de aquí a acá. Entonces, el campo magnético que genera esto, muy, muy lejos, pero el que genera el campo, si el campo eléctrico, perdón, que genera algo de este estilo, algo de una carga positiva y abajo una negativa. Si yo me alejo, el campo eléctrico se va a parecer al de un dipolo eléctrico. Bueno, aquí la imagen que tengo yo de un dipolo magnético es una espira de corriente pequeñita. Esta espira transporta corriente hacia acá. Pues claramente su vector área va a apuntar hacia acá.
Entonces, el dipolo magnético, en lugar de ver como dos cargas opuestas, que eso era para el dipolo eléctrico, aquí es una espira de corriente. Una espira pequeña, circular, de corriente. Entonces, eso es lo que se le conocería como un dipolo físico. Y el caso ideal, cuando me alejo mucho, sería un dipolo ideal. Y el campo magnético de un dipolo ideal, el campo magnético de un dipolo ideal, es extremadamente parecido al de un dipolo eléctrico. Y es esta fracción, si se fijan en el caso eléctrico, bueno, ahorita hacemos la analogía mejor. Es 3 veces el momento dipolar, producto punto la posición, por el vector R, menos el vector M por la magnitud al cuadrado de la posición entre R a la quinta. Si se fijan para el caso eléctrico, en lugar de tener mu0 entre 4pi, tenía 1 entre 4pi epsilon 0. Así como en la ley de Biot-Savart tengo mu0 entre 4pi, y en la ley de Coulomb tengo 1 entre 4pi epsilon 0, pues también aquí se ve esa analogía. Y para el caso eléctrico, esto era el momento dipolar, producto punto a la posición, por la posición menos el dipolo por R cuadrada, dividido entre R a la quinta. Entonces, si se fijan, pues es extremadamente igual, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Claro, esto es cuando el dipolo magnético está centrado en el origen. Así como en el caso eléctrico yo tenía el dipolo en el origen, pues aquí también tengo que tener el dipolo magnético en el origen. Y bueno, este es el dipolo, el campo magnético de un dipolo ideal. Si se fijan, en muchas analogías con el campo eléctrico. Hay muchas analogías como la energía, el primer término de la energía es momento dipolar, producto punto del campo. El campo de un dipolo, tanto en el eléctrico como en el magnético, son prácticamente iguales. Así como tengo la ley de Coulomb, tengo la ley de Biot-Savart, así como tengo la ley de Gauss, tengo la ley de Ampère. Así como tengo condiciones de frontera para el campo eléctrico, que son muy parecidas a las del campo magnético, también las tengo. También tengo condiciones de frontera en el campo magnético y son muy, muy parecidas a la del campo eléctrico. Entonces, pues casi estoy diciendo que son lo mismo, salvo que uno es paralelo en una dirección y el otro es perpendicular, o sea, como que son opuestos. Bueno. Tiempo, aquí también me faltó decirles algo, pero bueno, yo espero que ya se lo sospecharan. En el caso magnético, pues también tengo una torca. Y es el momento dipolar, producto cruz, el campo magnético. Así como lo tenía en el caso eléctrico, ¿no? Que era el momento dipolar, producto cruz, el campo eléctrico. Bueno, aquí también. Y nomás les aclaro que son campos magnéticos, externos. Bueno, en este caso, para esto, hagamos unos 2 ejercicios rápidos, ¿no? Sencillos. Bueno, 3. Ando muy dadivoso. Calculemos el momento dipolar de una espira circular. No pequeña. O sea, lo que yo les decía arriba era una espira circular, pero pequeña. Esta no es pequeña, esta tiene un radio A. Bueno, entonces el momento dipolar sería un medio de la integral de R
producto cruz de, bueno, uy, se trabó. Listo. Y por DL. Pues estamos en magnetostática, pues la corriente es constante, entonces sale de la integral. Ya, un medio de la integral de R producto cruz de L. Ahora voy a elegir un sistema de coordenadas. Pongamos lo más natural, pues sonaría ponerlo aquí, ¿no? En el centro de la espira, poner ahí también mi momento dipolar. Entonces aquí sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero lo más natural sería como que tomar coordenadas cilíndricas. Entonces voy a utilizar aquí el ángulo phi. Entonces la posición R, bueno, de hecho le voy a poner R' para que sea consistente con la notación que ya he llevado. Las primas corresponden a donde se encuentran las distribuciones de corriente. Entonces la R' este, sería A, el radio de la espira, por el vector radial ρ. Esto es en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y el vector dl sería A d teta, bueno, perdón, d phi. ¿En qué dirección apunta? Apuntaría, como la corriente fluye, así como lo tengo dibujado, pues el vector tangencial iría en esta dirección, hacia acá. Ah, si se fijan, esa es la dirección del vector unitario phi. Entonces, aquí sería phi unitario. Entonces el momento dipolar sería un medio de la integral de a al cuadrado de phi, y me aparecería aquí, ojo, no puedo sacar de la integral, perdonen esto, no puedo sacar de la integral estos de aquí. Tengo que ver que no dependan de phi. Ustedes saben que el vector ρ depende de phi, y el vector phi, también gorrito, depende del ángulo phi. Ambos dependen del ángulo. Entonces, no los puedo sacar de la integral. Tengo que ver que realmente sean constantes o bien integrarlos. Y aquí, pues el ángulo va de 0 hasta 2pi. ¿Qué es este producto cruz? ¿Cuánto vale? Este es el vector ρ y este es el vector phi. ¿Alguien sabe? Bueno, este es el vector k unitario. Si pongo k unitario, me queda la integral de a al cuadrado de phi, pero pues el a es el radio, es constante. Entonces, esto simplemente me quedaría y medios por k unitario por 2pi a al cuadrado. O bien, y pi a al cuadrado por k unitario. Si se fijan, esto de aquí, el pi por a al cuadrado es el área del círculo, ¿no? Es el área de la espira. Y k unitario es el vector normal. ¿En qué dirección? Bueno, si ustedes agarran su mano derecha, enrollan los 4 dedos de abajo, o sea, los 4 dedos que no son el pulgar, los enrollan en la dirección en la que fluye la corriente, estiran el pulgar, hacia allá es el vector k unitario. Es decir, el k unitario es el vector normal. Y esto es la magnitud del área. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que esto es la corriente
por el vector área, donde el vector área pues es el área multiplicada por, no, lo voy a poner con mayúscula para que no se confunda. El área es, el vector área sería el área por n unitario, que n unitario, pues el vector unitario normal, es k unitario en este caso, por esto que les dije la regla de la mano derecha. Y el área, pues ustedes saben que es pi por el radio al cuadrado. Entonces, parece que yo puedo decir que el momento dipolar en general se puede escribir como I por el vector área, donde el vector área sería la integral de los diferenciales de área, ¿no? De los vectores diferenciales de área. Y esto viene a lo que ya había, a la definición del momento dipolar. El momento dipolar se definía como un medio de la integral de R producto cruz, la corriente por dl. Quedamos que en el caso electrostático, la corriente sale. Voy a meterle un medio a la integral. Esto me queda un medio de R producto cruz dl. Por ejemplo, si yo aquí dibujo una línea de corriente, aquí está, digamos, el origen, aquí está la posición, aquí está el diferencial de L, bueno, lo exageré mucho. Se acaba el diferencial de L. Si se fijan, el producto cruz me da un área, ¿no? Producto cruz es la multiplicación de R por L, como si fuera un rectángulo. Bueno, en realidad, si se fijan, la magnitud de un producto cruz es la magnitud de R, bueno, lo voy a poner nomás R, por la magnitud de L, por el seno del ángulo entre ellos. Este es el ángulo entre ellos. Entonces, DL por el seno del ángulo sería este lado de aquí. R por esto me da el área de este paralelepípedo. Paralelogramo, perdón. Y si lo divido entre 2, me da esto de aquí, el área de este rectangulito, de este triangulito, perdón. Y si yo sumo eso, debería ser un diferencial de área. Y al momento de yo sumarlo, me debería dar el área total. ¿Por qué? Bueno, entonces, déjenme hago el dibujo un poquito más claro. Aquí estaba la línea de corriente. O sea, continúa, pero solo me voy a quedar con ese trocito. Y luego aquí está la posición. Y acaba el DL. Entonces quedamos que un medio, bueno, todo esto, un medio de R producto cruz de L, me debía dar este rectángulo de aquí. Y luego, aquí está la otra posición y el otro diferencial. Entonces me da este rectángulo de aquí. Y luego, aquí está otro diferencial y con su posición me da este rectángulo de aquí. Y luego aquí hay otro diferencial. Y si le hago producto cruz con su posición me da este rectángulo de aquí. Entonces al sumarlo, pues es claro que me debe de dar el área, ¿no? Me debe dar el área total que estoy dibujando. Por eso es una argumentación medio burda, ¿no? Claramente no es formal, de por qué esos tienen que ser un diferencial de área y al integrarlo me debe dar el área total. Entonces, con esto solo quería argumentar que, al menos para distribuciones de carga así sencillitas, de una línea de corriente,
el momento dipolar se ve como la corriente por el diferencial de área. Ahora, si yo no tuviera distribuciones así de bonitas, ustedes saben que siempre la corriente por el diferencial de longitud lo puedo intercambiar por la densidad superficial por el diferencial de área o bien por la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Y de esa forma yo obtendría los momentos dipolares para distribuciones que no necesariamente son líneas. Bueno, entonces pongamos otro ejemplo así sencillito, como el que sigue. A ver, déjenme ver rápido esto es la... Como dibujo fue, les digo, estoy sacando los dibujos de un libro, que es el libro, bueno, como ya les he dicho, me baso en distintos libros, entonces este es en uno de los libros donde me estoy basando. Entonces, digamos que yo quiero sacar el momento dipolar de esto de aquí. Imagínense que era un rectangulito, lo partí a la mitad y por esta línea de en medio lo doblé. Eso fue lo que hice. Y yo quiero saber el momento dipolar. No más que aquí pues sonaría que tengo que hacer la integral, ¿no? Porque no suena muy intuitivo cómo pudiera calcular el vector área. Ah, pero no sé si lleguen a ver que si aquí no tengo ninguna corriente, ¿no? Por ahí no está circulando corriente. Pero eso lo puedo ver como circular una corriente por aquí y yo le superpusiera una corriente que circula en el sentido contrario. De esa forma, esto de aquí se puede ver como si fuera lo siguiente, como si fuera un circuito así, como si fuera esta cara de aquí, esta espira, y luego a eso yo le superpusiera otra espira, le superpusiera esta espira de aquí. No, a ver si sale. Sería esto así, esto así y esto. Último intento. Ah, sí, mero. Si fuera esta espira de aquí. La horizontal, esta de acá. Mira, como si fuera esta de aquí. Y ahí estaría circulando la corriente en este sentido, ¿no? Se fijan, aquí circula hacia la derecha, aquí hacia arriba, aquí hacia la izquierda, y aquí tiene que circular en el sentido contrario a este tramito de aquí para que se anule entre comillas y ya me quede esta configuración que tengo acá. Entonces, yo pudiera sacar el momento dipolar de esto, ¿no? Esa superficie, es muy sencillo, de la superficie roja. Por la argumentación que di arriba, pues es la corriente que fluye por él, por el vector área. Bueno, debo ser consistente con lo que escribo, con la notación. Por el vector área. El vector área sería, pues si se fijan, es W al cuadrado, ese es el área, por el vector normal. ¿Y hacia dónde apunta el vector normal? J unitario. Apunta hacia acá. ¿Por qué apunta hacia allá? Bueno, agarro los 4 dedos de la mano derecha que no son el pulgar, los enrollo en la dirección de la corriente, estiro el pulgar y en esa dirección debe apuntar el vector normal.
Y luego, digamos que esto lo voy a llamar la parte uno y el azul lo voy a llamar la parte 2. Entonces, esto sería el área uno. Y de aquí veo que el momento dipolar uno tiene que ser la corriente por omega al cuadrado por j. De aquí en el dibujito podemos ver que el vector área debe apuntar hacia arriba. Entonces, M2 sería la corriente. Si se fijan, tiene que ser la misma corriente para que este se anule con este. La corriente I por el vector área 2, que eso pues también es la corriente por W al cuadrado, pero ahora es el vector K unitario, porque apunta hacia arriba. Y aquí es donde ya encuentro que el momento dipolar total, porque eso es otra. El momento dipolar también cumple esta propiedad de aditividad. Entonces el momento dipolar sería M1 más M2. Y entonces esto sería I W al cuadrado por J unitario más K unitario. Entonces lo que estoy diciendo es que el vector momento dipolar en realidad es un vector que apunta apunta en esta dirección. Entonces, les digo, el momento dipolar cumple esta propiedad de aditividad siempre y cuando yo pueda reproducir, o sea, yo pueda separarlo en dos partes y estas dos partes, al unirlas, sí me dé el mismo, ¿cómo se dice? El mismo, cuando yo las junte, sí me dé el mismo sistema. O sea, aquí básicamente lo que yo, al separarlos, yo le tuve que agregar este tramito y este tramito. Pero cuando yo los junte, como las corrientes tienen sentidos opuestos, se van a anular. Bueno, aquí ya saqué otro ejemplito y por último, el último ejemplo que pondría sería el momento dipolar de una esfera, perdón, de un cascarón esférico. Básicamente es agarro una esfera, pero me quedo solo con la superficie, el relleno lo quito. Y este cascarón esférico, yo voy a suponer que rota de tal forma que el vector velocidad angular es la magnitud y apunta en el eje Z. Se acaba el eje Z, aquí sería el X y este sería el Y. Y pues tiene una carga Q y un radio R. Y yo quisiera saber el momento dipolar. ¿Cómo lo calculo? Bueno, esto es un medio de la integral de R', producto cruz. Aquí yo dije que era I por dl, pero también les dije que esto se puede intercambiar por, como en este caso es, como en este caso es una distribución superficial de corriente, sería el vector K por el diferencial de área. Y recuerden que el vector K, pues es si yo tengo cargas que se mueven, el vector K sería la densidad superficial por la velocidad. ¿Cuál es la densidad superficial? La carga total entre pues, la superficie de una esfera, que es 4pi r al cuadrado. Esa es la densidad superficial de carga. Y está rotando. Entonces yo pudiera obtener la velocidad, pero si se fijan, la velocidad es distinta en cada punto. La velocidad en este punto no es la misma que en este punto, que tampoco es la misma en este punto. Entonces, a ver, ustedes saben que la velocidad tiene que ser la velocidad angular
producto punto la posición. Entonces, si sustituyo todo esto, pues el momento dipolar es 1/2 de la integral de R', producto cruz, sigma, omega, producto cruz, R'. Diferencial de área. Bueno, entonces esto sería igual a sigma, o esto es un escalar, sale del producto cruz, y es constante, entonces también sale de la integral. Esto sería sigma entre 2 por la integral de esto de aquí, de este triple producto cruz. Y el diferencial de área en coordenadas esféricas sería un diferencial de área sobre la superficie, sería a al cuadrado por el seno de teta por de phi de teta. Esto es el diferencial de área de una superficie esférica en coordenadas esféricas. Entonces, ya nomás hay que integrar esto. Aquí hay dos opciones. Voy haciendo el producto cruz pasito a pasito, o pude haber escrito directamente cuál es la velocidad. La magnitud de la velocidad, si se fijan, es, bueno, más bien, la velocidad es el vector tangencial por omega a por el seno de phi, ¿no? O el seno de teta. Así rápidamente alguno lo podrá sacar. Ya nomás al hacer producto cruz con R, pues R punto, digo R', pues es A por R gorrito, ¿no? Entonces ya nomás habría que hacer este producto cruz. Bueno, eso es una. Otra es, pues, utilizar una identidad, ¿no? Este es A, cruz B, cruz C, y podemos usar el famosísimo back-cap. Nomás que no me acuerdo muy bien a ver, espérenme. Aquí está. Esto sería, de hecho aquí debería ir paréntesis, ¿no? Esto sería sigma a cuadrada, voy a sacar la A porque es constante, es el radio de la esfera. Sigma a cuadrada dividido entre 2 por la integral. Bueno, de hecho es una integral doble, ¿no? Integrando phi de 0 a 2pi y el ángulo teta es de 0 a pi. Y aquí me quedaría, bueno, al hacer el backup, esto es el vector omega por R' punto R'. Menos, bueno, aquí falta un paréntesis. Menos R vector por... Uy, no me va a caber. Por R' producto punto omega. Y esto aquí es el seno de teta. Seno de teta de phi de teta. R' punto R' es la magnitud es la magnitud al cuadrado. La magnitud de R' al cuadrado. O sea, la magnitud del vector posición. Y como es una esfera, la magnitud es el radio de la esfera, que solo estoy integrando sobre la superficie. El radio de la esfera es A, entonces su magnitud al cuadrado es A al cuadrado. Entonces esto es igual sigma A cuadrada medios
La integral de 0 a pi, la integral de 0 a 2pi, de a al cuadrado por omega vector. Menos, pues esto es a r unitario, r' producto punto omega. Esto simplemente es la magnitud de r, que eso es a, la magnitud de omega, que es de omega vector, que es omega. Como omega vector es omega k unitario, pues esto de aquí, el coseno del ángulo entre ellos es el coseno del ángulo teta, ¿no? Del ángulo polar de estas mismas coordenadas. Y luego aquí ya me aparecería el seno de teta, de phi, de teta. Entonces, si se fijan, aquí hay una a, aquí hay una a, eso es a al cuadrado. Y entonces pudiera factorizar esa a al cuadrado, ¿no? A al cuadrado, bueno, entonces me quedaría una a la cuarta, perdón. Uy. A la cuarta entre 2. Luego me quedaría la integral de 0 a pi, la integral de 0 a 2pi. Me quedaría omega vector. Ah, pero el omega vector yo lo conozco. Eso es omega por k unitario. Lo que aparecería el seno de teta, de phi, de teta. Luego menos la integral de 0 a pi, de la integral de 0 a 2pi, de omega coseno de teta por r unitario. Y que aparecería el seno de teta, de phi, de teta. La primera integral es relativamente sencilla. Omega y k gorritos son constantes, salen de la integral. Al integrar phi me queda un 2pi, al integrar el seno de teta me queda un 2, o sea, me quedaría allí un 4pi. Háganlo con cuidadito si no me creen. Entonces esto me quedaría, omega sale porque es constante, k unitario sale porque es constante, me queda un 4pi. Luego menos esta integral de acá, pues omega es constante, también sale de la integral. R unitario, ustedes lo conocen. Eso es el seno de teta por el coseno de phi. Luego i unitario. No, déjenme lo escribo rápido aquí abajo. Integral de 0 a pi de la integral de 0 a 2pi. Entonces me quedaría este seno de teta, haría que me quedara un seno cuadrado de teta por el coseno de teta. Aquí aparece, aparece, el coseno de teta aparece aquí, por i unitario. No, por el coseno de phi, y ahora sí, i unitario. Esta r es seno de teta, coseno de phi, i unitario. Con este seno me queda seno cuadrado, con este coseno, pues aquí aparece este coseno. Luego, tendré que escribir más el seno cuadrado de teta, coseno de teta, seno de phi, j. La componente y de este vector es seno de phi, seno de teta. Con este seno de teta me quedaría un seno cuadrado, aquí está este coseno, y aquí está el seno de phi del vectorcito. Bueno, y luego más la componente en y, digo en z, es nomás coseno de teta. La componente en y de esto es coseno de teta.
Aquí me aparecería un coseno cuadrado de teta por el seno de teta, K unitario. Y esto es de phi de teta. Primero estoy integrando phi. Cuando integre phi, pues esto saldría de la integral y solo haría la integral del coseno de phi. La integral del coseno de phi de 0 a 2pi es 0. ¿Sí? Aquí tienen el coseno, sube y baja. Bueno, ese es el seno, ¿no? Pero el coseno es igual. El coseno es, aquí está arriba, baja y sube. Entonces de 0 a 2pi. Entonces cuando lo integren, pues se va a hacer 0, ¿no? Porque esta área se elimina con esta área y con esta área. Y cuando integren el seno, pues esta área se elimina con esta área. Entonces aquí van a integrar el coseno de phi primero y aquí el seno. Entonces al integrar, porque estamos primero integrando phi, se va a hacer 0. Entonces aquí solo me va a quedar sigma a la cuarta factorizo la omega entre 2 por 4pi k unitario menos la integral de 0 a pi, de la integral de 0 a 2pi. Nomás me sobrevive este trocito de aquí. Ese trocito es el coseno cuadrado de teta por el seno de teta, k unitario de phi de teta. Si se fijan, lo que estoy integrando no depende de phi. Entonces, básicamente todo esto sale de la integral, me quedaría la integral de 0 a 2pi de d phi, pues eso nomás es phi, evaluado de 0 a 2pi, y eso es 2pi. Es decir, esto me quedaría igual, sigma a cuadrada, omega, entre 2, 4pi, k unitario, menos 2pi, k unitario, la integral de 0 a pi, del coseno cuadrado de teta por el seno de teta de teta. Bueno, esto es una integral que ustedes pueden resolver, ¿no? De hecho, es muy sencilla, simplemente hago el cambio de variable u igual a coseno de teta. Pues du sería menos el seno de teta, y listo, ¿no? Básicamente esto me queda, sigma a cuadrada omega entre 2 por 2pi k unitario, 2 menos, hago aquí el cambio de variable, y me quedaría, bueno, meto este menos a la integral para que sea menos el seno de teta, me quedaría más la integral, el coseno de 0 es 1, coseno de pi es menos 1, de u al cuadrado de u. Entonces esto es, rápidamente, esto es u cúbica entre 3. Le pudiera sacar de nuevo el menos para invertir los signos de integración. Voy a ponerle menos, queda u cúbica entre 3, evaluado desde menos 1 hasta 1. Y pues esto de aquí es 2/3. El resultado es de 2/3. Lo que estoy diciendo es que todo esto de aquí es 2 menos 2/3. Es decir, 4/3. Entonces ya acabé. El momento dipolar de la esfera es pi sigma a cuadrada omega, porque este se elimina con este. Sigma cuadrada omega k unitario por Profe, 4/3. ¿Qué pasó? la A no tiene que estar a la cuarta. Gracias. Gracias. Y bueno, y esto de aquí si yo sustituyo el valor de sigma, que quedamos que es
Bueno, déjenme lo escribo completo. Esto sería pi, bueno, 4pi entre 3. Sigma, que es la carga total entre 4pi. ¿Por qué le pongo A y no R? Me la pongo A al cuadrado, a la cuarta omega, cada unitario. Y esto de aquí me queda igual a simplemente 1/3 de la carga Q A al cuadrado omega, cada unitario, ¿no? Pero aquí no acaba todo. Bueno, esto ya es el momento dipolar, ¿no? Pero esto todavía me da luz sobre algo. Esto, si se fijan, lo puedo escribir como 2/3 de la carga Q A al cuadrado omega dividido entre 2 K unitario. Y luego además lo puedo escribir como, voy a sacar la carga total Q, aquí está este 2, yo lo voy a multiplicar y dividir por la masa, porque supongamos que tiene una masa la esfera. Entonces me quedaría 2/3 de la masa A al cuadrado. Omega K unitario. Sí, si se fijan es lo mismo. Esto de aquí, la masa por el radio al cuadrado por 2/3, esto es el momento de inercia. Esto sería la carga total entre 2m por el momento de inercia por el vector omega, porque esto de aquí es el vector omega. Pero esto ustedes lo conocen, ¿no? Caray, qué rollo. Esto ustedes lo conocen. El momento de inercia por omega es el momento angular. Entonces, y bueno, esto aunque solo es un caso, solo resolvió un caso particular, siempre se puede hacer eso. Siempre ustedes pueden calcular el momento dipolar de una distribución, claramente. Siempre lo pueden calcular como la carga total dividido entre 2 veces la masa por el momento de inercia. Esto es cuando tengo distribuciones de carga que rotan. Entonces, a esto de aquí se le suele llamar razón giromagnética. Entonces, si se fijan, en lugar de haber hecho esta integral que tomó tiempo y estuvo medio fea, simplemente pude haber multiplicado la carga total entre 2 veces la masa y a eso multiplicarle el momento angular. Y listo, yo hubiera calculado el momento magnético, el momento dipolar magnético. ¿Y eso aplica para todo o es como tipo ley de Gauss que solo ciertas cargas, cositas? Todo, para cualquier distribución de carga que esté rotando. No que yo tenga una distribución de corriente, no. Yo tengo un objeto que está cargado, ya sea una superficie, o sea, una distribución volumétrica, una superficie o una distribución lineal. No importa. Si rota esa carga, su momento dipolar es ese, siempre. Hay, hay un problema como de hace dos selectivos, o bueno, el último presencial creo, que era de una esferita que rota. O sea, se sale con eso y ya. El primer inciso creo que era calcular el momento. El primer... ese problema, primero calculabas el campo magnético de la esfera, o sea, es una esfera, sí, cargada, que rota, calculabas el campo magnético.
Después necesitabas el momento dipolar. Pero bueno, para calcular el momento dipolar, en ese caso sí, podías usar esto perfectamente y no había ningún problema. Ok. Gracias. No de nada. Entonces, bueno, sí, ya me pasé un montón, pero pues, si se fijan, vimos también muchas cosas, ¿no? Un poquito conceptuales, pero también vimos muchas cosas. Yo les iba a dejar una lista, tenía aquí una lista de problemas preparado. Uno, dos, tres, cinco. Tenía unos 9 problemas preparados, pero como me va a tomar tiempo escribirlos, ¿qué les parece si lo escribo bonito? O sea, no aquí en pizarrón, sino bonito en un documento y se los mando para que ustedes los intenten. Y si tienen dudas, pues ya me dicen qué onda. Sí, está bien. Coincido. Está perfecto, profe, gracias. Perfecto. Entonces, termino la grabación.